Hola, les quiero hablar un poco sobre Brasil porque tenemos buenas noticias, que muchos tenían la sospecha, el pensamiento de que podían fracasar las medidas de libre mercado de Bolsonaro porque por un par de meses se vio una situación algo estancada, pero ya estamos viendo los buenos resultados de medidas que no son inmediatas en sus resultados, pero que ya están mostrando buenos números en distintas áreas de la economía, y se los quiero mencionar porque probablemente esto no lo van a ver en los medios tradicionales. Claramente cuando Bolsonaro tiene problemas económicos o hace algo malo, lo van a ver en los medios puesto como si fuera una noticia de último momento, repetido por CNN, por numerosos medios tradicionales, pero cuando ocurren cosas positivas, realmente no se habla demasiado. Así que quiero que veamos un poco los resultados que están habiendo y a consecuencia de qué son. Ya estamos observando que había un crecimiento importante ahora en Brasil con respecto a cómo era antes. Ahora, tomemos en cuenta que su crecimiento sigue siendo bajísimo. Y hay que tomar en cuenta que Brasil está en una situación complicada económicamente y para hacer los cambios necesarios se han hecho algunas prácticas económicas que en el corto plazo pueden generar un cierto efecto negativo en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo es bastante positivo. Y ya estamos viendo cierta recuperación económica, aunque muy leve, en temas del PIB, porque ya se observó que creció en un 0,4% entre abril y junio el PIB de Brasil, cosa que no era realmente esperado. Muchos pensaban que iba a caer en recesión de nuevo Brasil teniendo un decrecimiento, pero sorprendió a Brasil con un crecimiento bastante alto. Incluso los más optimistas estimaban un 0,2% y esto fue el doble de lo esperado, lo que es bastante positivo. Y se ha observado un crecimiento en distintas áreas económicas con la creación importante de trabajo. Y eso me lleva a que veamos un poco el tema del desempleo, porque muchos criticaban a Bolsonaro por no arreglar el tema del desempleo. Y nuevamente, las políticas que ha implementado Bolsonaro es disminuir gasto público, bajar impuestos y privatizar empresas. No ha hecho políticas, podríamos decir, de carácter estatista o keynesiano, que es intervenir con el Estado, sino sacar al Estado de numerosas materias. Y muchos criticaban porque decían que esto no estaba ayudando en nada, pero ya estamos viendo una buena tendencia, porque hemos observado, y aquí se está viendo, que disminuyó el desempleo en Brasil, llegando a un 11,8% y sigue a la baja. Se está observando que en Brasil en realidad está bajando el desempleo de manera constante todos los meses, aunque de manera gradual. No es una baja inmediata como si el Estado se metiera a dar estos trabajos estatales y bajara como, no sé, 3 puntos porcentuales el desempleo por un par de meses y después aumentara en 4 puntos, que es lo que ocurre mucho con estas políticas keynesianas, pero estamos observando una caída constante del desempleo en Brasil, ya que de manera orgánica se están generando trabajos, y estos trabajos no son aquellos que son del sector público, no son trabajos estatales, sino que son trabajos orgánicos en el mundo privado, lo que es bastante positivo. Y hay que tomar en cuenta que efectivamente un 11,8% de desempleo es muy alto, pero estamos viendo una buena situación en que ya está bajando progresivamente este desempleo y se espera que a futuro empiece a bajar de manera más rápida, a la vez que empieza a aumentar cada vez más el crecimiento, y en el segundo año de Bolsonaro debería estar la economía mucho mejor, y aún más el tercero y el cuarto, a menos que haya una crisis mundial que puede que se acerque, que bueno, ahí también va a afectar. Y hay que tomar en cuenta que este es el primer año de gobierno de Bolsonaro. Recordemos que él entró como presidente el 1 de enero del año 2019 y por lo tanto estamos viendo realmente el primer año de aplicación de sus medidas, que cuando estás en una sociedad completamente estatista y con muchos tintes proteccionistas y socialistas, el primer año de ajuste, podríamos decir, no es el con los cambios más radicales, podríamos decir, en baja del desempleo o crecimiento, pero ya estamos viendo los primeros efectos positivos. Pero donde sí hemos visto un efecto sustancial, que es un cambio importante, es con respecto al déficit. Nosotros ya habíamos hablado cómo en Brasil el déficit ha aumentado de manera importante a lo largo de los años, y como también una parte importante de esto tiene que ver con las pensiones. Y aunque todavía no se aprueba la reforma de pensiones de Bolsonaro, que es uno de los proyectos importantes que se tiene que hacer y que vamos a ver con más detalle a futuro, pero que hay que tomar en cuenta que lamentablemente no va a poder aplicarse tal como lo querían hacer, que era capitalización individual, sino un sistema mixto, porque partidos del Congreso de Brasil no quisieron implementar un sistema de capitalización individual, lamentable, pero aún así la reforma que van a hacer, y ese sistema mixto parece que va a ser aprobada, será muy positiva, y aún sin poder hacer cambio sustancial en lo que es el tema de las pensiones, que es el mayor gasto para el Estado brasileño,
brasilero, ya se logró en el primer en el primer semestre del gobierno de Bolsonaro disminuir en un 14% el déficit, lo que es un cambio importantísimo, una baja sustancial del gasto que se ha hecho. Como podemos ver aquí, Brasil acumuló en el primer semestre de 2019 un déficit nominal en sus cuentas públicas de 186.400 millones de reales, unos 49.562,9 millones de dólares, valor en un 14,05% inferior al saldo negativo del mismo periodo de 2018, informó este lunes el Banco Central de Brasil. Entonces es todavía un déficit importante, todavía están perdiendo dinero, pero al menos ha logrado disminuir de manera muy importante, un 14,05%, las pérdidas que está sufriendo Brasil. Ahora, todavía es necesario hacer cambios sustanciales, todavía hay un déficit enorme, de la misma manera que todavía hay un desempleo bastante alto y también el crecimiento es bajo, pero lo que ya observamos son los buenos efectos que están habiendo y que se van a potenciar en el largo plazo. Está creciendo un poco más Brasil que antes, sigue siendo bajo, pero está creciendo más, revertió la tendencia. También vemos cómo el desempleo está gradualmente bajando de manera orgánica, creando trabajos privados, y se espera que esto continúe así. Y también hemos visto como ya con las políticas que se ha hecho y a pesar de mucho trabajo en contra de partidos del Congreso de Brasil, ya se ha logrado disminuir el déficit del Estado brasilero en un 14,05%. Todo muy positivo. Y nuevamente les recuerdo, es el primer año. Probablemente los mejores efectos del gobierno de Bolsonaro los vamos a ver en su segundo o tercer año de gobierno. Así que probablemente para el año 2020 finales o 2021. Y ahí vamos a ver una mejora de la situación de Brasil. Y eso podríamos decir que hasta le conviene a Bolsonaro que sea al final de su primer gobierno, porque recordemos que en Brasil puede ser reelecto el presidente de manera inmediata de forma única. Entonces, con esta política se va mejorando la calidad de vida en Brasil, probablemente sea reelecto Bolsonaro para 4 años más de gobierno, y quién sabe, probablemente esté de nuevo, y si le va bien en su segundo gobierno también con estas políticas de libre mercado. Veremos también que podría eventualmente sucederlo a alguien del Partido Social Liberal, que es el partido de Bolsonaro, y continuar con esta tendencia, lo que permitiría revertir finalmente esta estructura estatista de carácter bastante socialista que ha tenido por bastante tiempo Brasil. Todo esto muy positivo, así que bien por Bolsonaro en este hecho particular. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.